El nombre de esta predicación es Oraciones Trascendentales. Efesios capítulo 3, verso 14 al 21. Damos lectura y lo hacemos en el nombre del Señor. Dice: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, y de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, hemos dado lectura a tu palabra. Te pedimos que tú puedas hablarnos a través de ella, que nuestro corazón esté presto para oír, que nuestros oídos, Señor, estén atentos a lo que tú quieres hablarnos, que no haya distracción en nosotros, Señor, sino que con la mayor atención que nos pueda ser posible, vengamos delante de ti, delante de tu palabra, a escuchar, Señor, lo que tú tienes que decirnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las mejores maneras de descubrir nuestras ansiedades y nuestras ambiciones es estudiar el contenido de nuestras oraciones y la intensidad de ellas. Todos oramos por lo que nos preocupa y evidentemente no estamos preocupados por aquellas cosas que no incluimos en nuestras oraciones. La oración expresa deseo. ¿Puedes recordar, hermano, tu última oración? A lo mejor oraste hoy día en la mañana, oraste ayer, durante la semana. ¿Cuál fue tu última oración? ¿Cuál fue la oración de este último mes? Eso es lo que a ti te preocupa. Eso es lo que a ti te preocupa. Uno ora por aquello que le preocupa. Por cierto, que esto es real en lo que hace en esta segunda plegaria el apóstol Pablo en favor de los Efesios, en la que vuelca su alma ante Dios. Ha estado explicando la obra pacificadora de Cristo que resultó en la creación de una nueva sociedad y su propio compromiso personal a raíz de la revelación especial y de la comisión recibida. Ahora pasa de la exposición a la intercesión. Ora para que el maravilloso plan de Dios, el plan que Dios ha estado elaborando, pueda cumplirse más completamente en la experiencia de sus lectores. La primera oración de Pablo, que está registrada en Efesios, que nosotros ya la vimos hace algunas semanas, tiene su énfasis, podríamos decir, en que los efesios puedan abrir sus ojos a las grandezas y a las riquezas de la gloria del Señor. ¿Lo recuerda? Decíamos en el capítulo 1, versos 18 al 19, hablando de esta primera oración. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. ¿Para qué? Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria, de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Esa es la primera oración registrada del apóstol Pablo en favor de los Efesios. Dice MacArthur, en la primera oración el apóstol pide que los creyentes puedan conocer su poder. En la segunda oración pide que puedan usar ese poder. Me gustaría imaginar la oración del apóstol, dice John Stott, como una escalera por la cual se eleva más y más alto a una aspiración hacia sus lectores. Su escalera de oración tiene 4 escalones, cuyas palabras claves son fuerza, amor, conocimiento y plenitud. Más precisamente, ora primero para que sean fortalecidos por medio de Cristo a través de su Espíritu. En segundo lugar, que puedan arraigarse y cimentarse en amor. En tercer lugar, que puedan conocer el amor de Cristo en todas sus dimensiones, aunque está más allá de todo conocimiento. Y en cuarto lugar, que puedan ser llenos hasta la misma plenitud de Dios. Eso es con la ayuda del Señor lo que vamos a estar viendo esta mañana, amados hermanos. El primer punto, fortaleza interior y ser habitación de Cristo. Entre los versículos 14 al 17, la primera mitad del 17.
antes de ir propiamente a la oración que va a hacer el apóstol de manera específica por los Efesios, él escribe por esta causa. Y tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuál causa, Pablo? Y es lo que hemos visto en semanas anteriores, la obra de paz entre los hombres y Dios, la obra de paz entre los hombres y los hombres, judíos y gentiles, sin importar su origen. Este misterio que decíamos la semana anterior ha sido revelado, ¿no? Ahora, por esta causa el apóstol va a orar. Y es interesante que en virtud de esa verdad, ahora el apóstol Pablo va a orar. Nosotros, iglesia, siempre tenemos que orar en virtud de la verdad revelada de Dios. No por nuestros deseos, no por lo que a nosotros nos parece, sino tenemos que hacer de la oración un reflejo de la revelación bíblica que hemos recibido. Dice Stott, gracias a lo que Dios había hecho en Cristo y le había revelado a Pablo, él tenía la garantía necesaria para orar. No tenemos autoridad para orar por alguna cosa que Dios no haya revelado como su voluntad. Por eso es que nosotros tenemos que conocer la palabra del Señor, para orar conforme a su voluntad. Es por ello que la lectura de la Biblia y la oración deben ir siempre juntas. Amén. La lectura de la oración, la lectura de la palabra y la oración deben ir siempre juntas, porque en la Escritura Dios ha revelado su voluntad y en la oración le pedimos que la haga. ¿De ese pensamiento? En la Escritura Dios nos ha revelado su voluntad y en la oración entonces nosotros le pedimos que Dios lo lleve a cabo, que Dios lo cumpla. Dice después el texto, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que llama la atención aquí, ¿no?, es la posición que Pablo menciona. Dice que él dobla sus rodillas. Entre los judíos lo normal era orar de pie. Eso era lo más común. Por ejemplo, al interceder por Sodoma y Gomorra, Abraham estaba de pie delante de Jehová. Génesis 18:22. En la parábola de Jesús del fariseo y el publicano, ambos hombres se pararon para orar, estaban de pie. Lucas 18:11 al 13. Pero también la Escritura nos habla de otras posiciones. Por ejemplo, David oró acerca de la construcción del templo y dice que estuvo sentado delante de Jehová. Primera de Crónicas 17:16. ¿Y quiénes oraron de rodilla? Bueno, la oración de rodilla fue generalmente una excepción y es una muestra de devoción. Esdras, quebrantado tras enterarse del matrimonio mixto que habían hecho muchos israelitas con sus vecinos paganos, dice el texto, cayó sobre sus rodillas y extendió sus manos para hacer confesión delante del Señor a favor de ellos. Esdras 9:5 al 6. ¿Y sabe quién más oró de rodillas, e incluso más que de rodillas, postrado? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, Jesús en el Getsemaní se postró, ¿sí? Y postró su rostro en tierra. No solo se arrodilló, sino que el Señor Jesucristo puso su rostro en tierra. Mateo 26:39. El orar de esta manera, como lo hizo el Señor Jesucristo, usted lo recuerda, ¿no? El Señor Jesucristo estaba en la agonía previo a ser crucificado. Él dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Escuchaba a un estudioso de la Biblia y él decía, hermano, cuando estés en situaciones de agonía, de dificultad extrema, ora como el Señor Jesucristo. Pon tu rostro en tierra y dile, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y Dios va a obrar. Dios va a obrar en su gran misericordia y en su gran favor. Por lo tanto, hermanos, no es una norma rígida lo que el apóstol está proponiendo sobre orar de rodillas. Tampoco es la intención de Pablo hacer una norma de esto. Lo que sí es siempre importante al momento de que nosotros oramos es hacerlo con la actitud correcta. Estamos delante de la presencia de un Dios santo. Tenemos entrada confiada al trono de su gracia, pero eso no significa que seamos confianzudos. Amén. Que hay una gran diferencia entre entrar con confianza al trono de la gracia del Señor y ser confianzudos. Hay un abismo de diferencia entre ambas situaciones. ¿Cómo estamos nosotros orando hoy? ¿Estamos haciéndolo con devoción, con admiración,
Estar de rodillas, como el apóstol Pablo, es señal de dependencia, de sujeción, de temor, pero también de esperanza, de certeza de que la oración será respondida. Nosotros no oramos por si acaso. Nosotros oramos sabiendo de que Dios nos oye y Él va a responder a nuestra oración. De esta manera oraba el apóstol Pablo. Independiente de cómo tú lo hagas hoy en día, siempre tiene que ser con reverencia, con temor, con adoración, con certeza de que Dios te está oyendo. Habiendo aclarado esto, ¿por qué Pablo oró de esta manera? Dice un autor, primero, porque representa una actitud de sumisión, de reconocer que uno se encuentra en la presencia de alguien que posee un rango, una dignidad y una autoridad muy superior a la nuestra. ¿Cómo no? El Señor Dios es superior a nosotros, nuestro Padre es superior a nosotros. Y en segundo lugar, vemos referencias a doblar rodillas delante de Dios en tiempos de pasión y de emociones intensas. Pablo dirige su oración a Dios como Padre, tal como lo enseña el Señor Jesucristo en el Padre Nuestro. Mateo capítulo 6, verso 9. De manera muy directa y práctica, el Señor Jesucristo dice: ustedes pues oren de esta manera. ¿A quién nos dirigimos nosotros en oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se está reconociendo la relación eterna e inquebrantable de Dios Padre y Dios Hijo. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y es gracias a la obra del Señor Jesucristo que nosotros le tenemos por Padre. Si tú no estás en Cristo, no tienes a Dios por Padre. Si tú no estás en Cristo, no tienes a Dios por Padre, lo tienes solo como Creador. Solo a través de Cristo nosotros podemos acceder a la presencia de nuestro Padre Celestial. Dice el verso 15, de quien recibe el nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Es una expresión de la grandeza de Dios, ¿se da cuenta? Pablo dice, estoy de rodillas, estoy delante de la presencia de mi Padre, de él recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y recordemos que nosotros venimos hablando del tema de que este Dios y Padre en Jesucristo ha llamado personas de toda lengua, tribu, lengua y nación, ¿sí? Tanto judíos como gentiles. Por eso tiene mucho que ver lo que dice en nombre de toda familia en el cielo y en la tierra. Aquí hay discusión. Algunos piensan que está hablando en términos generales de toda familia, todo tipo de familia. Pero sin embargo, cuando nosotros vamos a interpretar el texto y lo que está diciendo a la luz de la Escritura, vamos a tener que ser un poco más específicos, porque solo existen en la Biblia dos figuras paternales hablando espiritualmente. Una es Dios Padre y otro es Satanás. Por lo tanto, es difícil pensar que el texto esté hablando en términos generales de todas las familias sin distinción. Parece estar más bien hablando de la familia de la cual Dios es el Padre, porque anteriormente había dicho que Él doblaba sus rodillas ante el Dios y Padre. ¿Sí? Y los términos utilizados acá en el original también tienen esa misma relación con la palabra Padre. La frase de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra no enseña que Dios sea el Padre espiritual de todos los seres humanos del universo. No enseña, como afirma el liberalismo moderno, la paternidad universal de Dios y la hermandad universal de todos los seres humanos. Recordemos, hermanos, que, como les dije yo previamente, hay solo dos padres espirituales. El Dios Padre, de quien Pablo está dirigiendo su oración, y debemos hacerlo nosotros también, y Satanás. Juan capítulo 8, verso 39 al 44. Podemos ver esta paternidad. Dice, ellos le contestaron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar, a mí que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Estos judíos reclamaban la paternidad de Dios, con mucho orgullo, ¿no? Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, me amarían porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que les digo?
porque no pueden oír mi palabra. Y aquí viene esta declaración. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque él es mentiroso y padre de mentira. Ahí está la paternidad de Satanás y la paternidad de Dios. Primera de Juan 3:10 dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. El texto, además, una vez aclarado esto de la paternidad, ¿no? Dice, en los cielos y en la tierra, de familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué significa esto? En los cielos es una referencia a los creyentes que ya han partido y que están en la presencia del Señor. Y en la tierra vendríamos a ser los que hoy día estamos aún en este peregrinaje terrenal. En los cielos y en la tierra Dios tiene una familia que ha alcanzado mediante la obra del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la oración? Y aquí ya entramos a la oración, a la primera oración del apóstol Pablo. Él dice en el verso 16, le ruego que Él, ¿quién es ese Él? Dios Padre, ¿sí? A Dios Padre está dirigiendo su oración Pablo. Les conceda a ustedes, otra vez, ¿quiénes son esos ustedes? Los efesios, quienes estaban recibiendo esta carta. Y aquí viene, les dé conforme a las riquezas de su gloria, un término que ya hemos explorado y visto en otras predicaciones, las riquezas de la gloria de Dios, una expresión llena de contenido que probablemente no alcanzaríamos nosotros a descubrirla y a examinarla a través de muchas y muchas predicaciones y estudios. Pero algo hemos ido viendo en el transcurso de esta exposición. Recordemos algunas de las cosas de las cuales nos hablan las riquezas de su gloria. La bendición espiritual en los lugares celestiales, capítulo 1, verso 3, que nos ha escogido para Él antes de la fundación del mundo, capítulo 1, verso 4, que nos da de su redención y perdón, 1.7, que nos da a conocer el misterio de su voluntad, 1.9, que nos da una herencia junto a su Hijo Jesucristo, 1.11. La frase, por lo tanto, las riquezas de su gloria, podemos nosotros escanearla en el propio texto a los Efesios. Y vamos a darnos cuenta de lo que se nos está hablando. Pero también, cuando dice las riquezas de su gloria, testifica las riquezas que le pertenecen exclusivamente a Dios en virtud de lo que Él es. Es decir, de sus atributos, de sus perfecciones, de lo que Dios es, amados hermanos. Esa es la gloria de Dios. ¿Quién es Él? Él es un Dios santo. Él es un Dios justo. Él es un Dios omnipotente, que todo lo puede. Él es un Dios omnisciente, que todo lo sabe. Él es un Dios que posee aceidad. Él no depende de nada ni de nadie para existir. Él es un Dios eterno que no tiene comienzo ni final. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de todas estas cosas. La gloria de Dios nos habla, por lo tanto, de las perfecciones, de los atributos de Dios. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, ¿quién está orando? Usted no saque de su mente esta figura. El apóstol Pablo está orando y está registrando esta oración. Es algo particular, ¿no? Porque en general nosotros no vamos a registrar una oración, pero él la está registrando. Esta oración es tanto una intención de oración, un objetivo de oración, pero también funciona como prescripción, como algo que nosotros debemos también seguir, porque es palabra de Dios para nosotros. Es útil, por lo tanto, para incluir de cómo nosotros debemos orar, pero también es útil para enseñarnos la vida que debemos vivir respecto de lo que Pablo está mencionando. Entonces, conforme a estas infinitas riquezas, agregué yo, de la gloria de Dios, Pablo ora primero para que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior. Es su primera oración y la verdad que está íntimamente relacionada con lo que sigue. Pablo ora para fortaleza en el hombre interior y después dice, de manera que habite Cristo por la fe en sus corazones. Ambas están muy entrelazadas, muy unidas. Podríamos decir que la primera
es la que produce a la segunda. Ambas iglesias, bien digo, apuntan a una realidad interna, el hombre interior y luego su corazón. La primera refiere a la fuerza del Espíritu, que nos va a fortalecer, que nos va a vigorizar. Y la segunda, al ser morada de Cristo. Conforme entonces al perfecto carácter de Dios y las riquezas de su gloria. Imagine usted las riquezas de la gloria del Señor. O sea, las riquezas de la gloria del Señor son sin límite. Dios no tiene escasez de recursos. Dios no sabe de bancarrota, Dios no sabe de lo que es faltar. A Dios no le falta nada, Él es exuberante y también quiere darnos. Por eso Pablo tiene la autoridad y la certeza de pedir de esta manera. Lo primero es ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. ¿Qué significa esto? Entendemos algo en primer lugar, que tú puedes haber nacido de nuevo. Y esto es importante, hermanos, porque a veces uno piensa, bueno, yo soy nacido de nuevo, yo nací de Dios, ya estoy listo. Bueno, Pablo se está dirigiendo a personas que habían nacido de nuevo. Sin embargo, está diciendo que necesitan ser fortalecidos por el Espíritu en su hombre interior. Todas las veces que Pablo habla de hombre interior, se está refiriendo al hombre nacido de nuevo. Por lo tanto, nosotros hemos nacido de nuevo, lo que no significa que no necesitamos ser fortalecidos. Los efesios necesitaban ser fortalecidos. Si tú eres creyente, si tú eres hijo del Señor, tú necesitas también fortaleza en el hombre interior. Dice John Stott, algunos quedan sorprendidos por esta primera petición, al recordar que Pablo está orando por los cristianos. Seguramente dicen, Cristo mora por su espíritu en cada creyente. ¿Cómo pide Pablo entonces que Cristo habite en sus corazones? ¿No estaba Cristo allí? A estas preguntas comenzamos respondiendo que, por cierto, cada cristiano es morada de Cristo y templo del Espíritu Santo. Eso es una realidad. Sin embargo, como dice correctamente Charles Hawk, la morada de Cristo es cuestión de grados. La morada de Cristo es cuestión de grados. De grados de habitación, podríamos decir, ¿no? De alguna forma. Y cuando contrastamos esta verdad bíblica de la debilidad, de que necesitamos fortaleza en nuestro hombre interior, yo le pregunto a usted esta mañana, ¿usted nunca se ha sentido debilitado? ¿O quizás hoy día mismo te sientes debilitado? Pablo oró para que estos efesios hace 2000 años fuesen fortalecidos en el hombre interior. Y esta oración cobra absoluto sentido y aplicación para nosotros hoy. Tal vez muchos están hoy debilitados en su hombre interior. Y la fortaleza no vendrá, amados hermanos, desde fuera, no vendrá desde descansos, desde algún tipo de ayuda externa. La fortaleza a la cual está apelando el apóstol Pablo viene del Espíritu mismo de Dios. ¿En qué pensamos como medios prácticos para ser fortalecidos? Yo sé que la mayoría de ustedes lo saben. ¿Cómo yo me fortalezco en el hombre interior? ¿Cuál va a ser el medio que el Espíritu Santo va a utilizar para fortalecernos? La oración, la palabra, la comunión en la iglesia y todo lo que esto implica, ¿no? Participar, asistir, servir, involucrarse. Todos esos también son medios para que Dios nos fortalezca por su Espíritu. A quienes se puedan sentir hoy débiles, yo les pregunto, ¿existe alguien más capaz de fortalecer nuestro hombre interior como lo es el Espíritu Santo? No hay nadie más capaz que Dios mismo que fortalecer nuestro hombre interior. Es el Espíritu de Dios. Ya no está Pablo para orar por nosotros. Él está en la presencia del Señor. Pero podemos hacerlo nosotros. Si tú te sientes débil en tu hombre interior, tú puedes orar, pedirle al Señor que Él te fortalezca mediante su Espíritu. Les decía antes que estas dos peticiones están unidas. Cuando somos fortalecidos en el Espíritu pasa esto, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. La palabra habitar aquí, en el original, tiene que ver con una
estadía permanente. No es algo temporal, es una estadía permanente. Y se usa, por ejemplo, en Colosenses 2:9 para hablar de la plenitud de la deidad que habita en Cristo. O sea, la plenitud de la deidad que habita en Cristo, eso es permanente, ¿sí? Cristo es Dios. Así, de la misma manera, para que habite por la fe Cristo en nuestros corazones, el Señor Jesucristo habita de manera permanente en nosotros. Dice un comentario, es una palabra creada especialmente para denotar residencia fija en lugar de estadía de paso. La habitación de un dueño es su casa propia, en oposición a aquel que está de paso y se irá mañana. Luego dice, es la residencia en el corazón del que es su maestro y Señor. ¿Sí? Es la residencia de nuestro Señor en lo que es su residencia, en lo que es la residencia en nuestro corazón, de Cristo, de nuestro Señor, quien debe gobernar donde habita. ¿Sí? El Señor Jesucristo viene a habitar, pero no solo para hacernos sentir emociones o experiencias, sino que viene también para gobernar, que entra no solo a alentar y a lidiar. Sí, el Señor Jesucristo nos alienta, nos alivia, nos fortalece en el hombre interior a través de su Espíritu. Pero también el Señor Jesucristo habita para reinar en nuestros corazones. Por lo tanto, Pablo ora al Padre para que Cristo, por su Espíritu, pueda establecerse en sus corazones y allí desde su trono pueda a la vez controlarlos y fortalecerlos. Yo pensaba en esto, en la expresión de la fe, ¿no? Habita Cristo por la fe. Recordamos que por la fe somos salvos, ¿no? Por gracia somos salvos mediante la fe. Pero aquí hay algo más, dice que también por la fe Cristo habita en nuestros corazones. Iglesia, necesitamos fe en todo nuestro tránsito. Necesitamos fe para asirnos de la maravillosa obra de Cristo en favor de nosotros los pecadores, pero también necesitamos fe para que Cristo habite en nuestros corazones. Pues sin esa fe vamos a deslizarnos. Y la plenitud de Cristo en nuestro corazón no va a ser tal. Nos van a llenar otras cosas, otras ideas, otros asuntos, otras formas, pero no Cristo. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es que mediante ese espíritu que va a fortalecer nuestro hombre interior, ahora Cristo va a habitar en nuestros corazones. Decía Francisco Lacueva, lo explicaba así, decía, el cristiano nunca se deja de llenar, porque es como un vaso, él decía, es como un vaso de goma, me imagino que quiso decir, como que tiene la capacidad de distenderse. Entonces el Señor Jesucristo, el Señor por su Espíritu te llena, pero después eso genera un espacio más. Entonces te puedes volver a llenar de Cristo. Y siempre es así, te puedes volver a llenar. Nunca podemos estar llenos de Cristo, pero nunca estaremos satisfechos. El Señor siempre nos puede volver a llenar. Y es esa justamente la idea de este pasaje. Cristo no puede sentirse en casa en nuestros corazones hasta que nuestro ser interior sea sometido al fortalecimiento de su Espíritu. Hasta que el Espíritu controla nuestra vida, Jesucristo no puede sentirse cómodo allí y se limita a quedarse como un visitante tolerado. La enseñanza de Pablo se relaciona aquí con el hecho de que la presencia de Jesús en los corazones de los creyentes, la enseñanza de Pablo aquí no se relaciona aquí con el hecho de la presencia de Jesús en los corazones de los creyentes, sino en la calidad de su permanencia y presencia allí, dice John MacArthur. No podemos cuantificar con algún instrumento la habitación de Cristo, ¿cierto? No hay examen de sangre que mida eso. Tampoco hay una aureola así, aureola bronce, plata, oro, que diga cuánto Cristo habita en mi corazón. No hay nada de eso. Pero sí hay manifestaciones objetivas de si Cristo está habitando en mí. ¿Cómo? En la forma en que vivimos. En la forma en que nosotros somos como esposos, como padres, como hijos, como trabajadores, como estudiantes, como hermanos en la fe. En mi forma de ser, ¿se nota que Cristo mora en mí, que yo soy habitación de Cristo? ¿Se nota, sí o no? ¿Cómo se ve Cristo en mí? ¿Cómo se ve Cristo en ti? Ahí hay manifestaciones objetivas. El hombre interior, por lo tanto, iglesia, debe ser fortalecido por el Espíritu de Dios y así, por la fe, Cristo habita en nuestros corazones. No sé si notó algo aquí en lo que hemos ya cubierto, el primer punto. Esta es una oración trinitaria.
Oramos al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de manera que el Espíritu Santo nos fortalezca en nuestro hombre interior para ser habitados por la fe, por Cristo. Ahí está la Trinidad en toda su expresión. Pasamos así al segundo punto, orando por la realidad del amor. Orando por la realidad del amor, que son las segundas dos peticiones que Pablo nos enseña. Verso 17 en su parte B hasta el 19. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda plenitud de Cristo. La nueva humanidad es la familia de Dios, cuyos miembros son hermanos y hermanas, que aman a su Padre y se aman entre sí, o deberían hacerlo. Necesitan el poder de la fuerza del Espíritu y ser habitados por Cristo, lo que vimos recién, para poder amarse unos a otros, especialmente superando la profunda división racial y cultural que los separaba con anterioridad, dice John Stott. Dice la palabra aquí también, nos conecta con lo que estábamos enseñando recién. Es como decir, no es esto y lo anterior no, sino también. O sea, lo anterior es fundamental y esto también lo es. Vemos entonces, como enseñan algunos autores, que esta oración también es una prescripción, es algo que nosotros tenemos que obedecer. Pablo ora para que Dios despierte estas capacidades espirituales en sus destinatarios. Y encontramos esta metáfora en relación al amor. Dice, arraigados, eso viene de las plantas, ¿no? Estar arraigados, el tener raíces. Y otra de la construcción, cimentados, ¿sí? Del cimiento de una construcción. Pero ambas apuntan a lo mismo, y es decir, que la experiencia del amor de los cristianos debe ser una experiencia que tenga fundamentos profundos. Como tiene fundamentos profundos, la experiencia del amor o las características del amor en los creyentes son firmes. Pablo ora por un amor profundo en la comunidad de los Efesios. Estuve buscando cuál es el árbol con raíces más profundas. Lo googleé, perdón si el dato no es tan certero, pero me salió esto. El árbol con las raíces más profundas que se conoce es el árbol del pastor. Dice, nombre científico, Boscia albitrunca, si alguien quiere comprarse ese árbol. Bueno, está difícil porque crece en las zonas secas de África del Sur, especialmente en el desierto del Kalahari. Sus raíces, se escuche bien, pueden alcanzar hasta 68 metros de profundidad. ¿Y qué hace, o sea, qué provoca que este árbol, no que provoca, sino cuál es la consecuencia que este árbol tenga raíces tan profundas? ¿Qué cree usted? Crece y es un árbol estable, ¿sí? Este árbol, dice, es famoso por su capacidad de sobrevivir en las condiciones extremas de sequía. Recuerde que están en zonas desérticas, ya que sus raíces pueden acceder a fuentes de agua subterráneas de gran profundidad. Así también, cuando nosotros estamos arraigados en amor, podemos soportar situaciones difíciles. Nuestras raíces se nutren no de aguas subterráneas, como es el caso de este árbol, sino de la fuente inagotable del amor de Cristo. Este estar cimentado y arraigado no cambia de opinión frente a las diferencias con los hermanos. Es un amor capaz de permanecer aún en medio de las situaciones desafiantes. Sin duda, esta es una medida objetiva de la madurez de una comunidad de fe, de una iglesia. Un reflejo consistente que se muestra también en lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando nosotros pensamos en el modelo perfecto de amor, tenemos que necesariamente pensar en Cristo y cómo nosotros ahora vamos a reflejar el amor de Cristo, el amor que Cristo tuvo por nosotros. Y así lo expresó el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versos 2 al 7. Él dice, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con la actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás.
Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo o a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Esa es la muestra que nosotros tenemos de amor en Cristo. Y es lo que nosotros debemos también reflejar, iglesia. Pensaba yo en una aplicación para nosotros como iglesia local. Y es una realidad, yo no estoy evadiendo la realidad ni justificándola. Necesitaríamos un lugar nosotros para hacer más actividades presenciales. Eso es una verdad. Sin embargo, para estar más arraigados y cimentados en amor, no necesitamos más infraestructura. No necesitamos más infraestructura. Necesitamos la decisión y el convencimiento que da el Espíritu Santo en nuestros corazones, de manera de arraigarnos y cimentarnos en el amor. Pero cuando usted piensa en esto, tiene que pensar en la obra de Cristo. Porque cualquier otro intento de manifestación de amor que no esté cimentado en la obra de Cristo, que no esté bebiendo de esa agua inagotable, de esa fuente inagotable de la obra de Cristo, se va a agotar. Y si es que en alguna medida, y yo creo que sí, porque la obra de Cristo no es infructuosa, yo creo que estamos arraigados y cimentados, pero necesitamos aún profundizar más. Necesitamos cimentarnos más en amor. Es difícil, sí, y debió serlo, me imagino, para los efesios, para los filipenses, para todas estas personas que recibieron estas cartas. Pero el carácter de Cristo tiene que crecer también en nosotros, en amor. Y podríamos nosotros orar, iglesia, como iglesia local, y pedirle al Señor, Señor, arráiganos, cimiéntanos en amor. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el versículo 22, dice, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Una ilustración práctica sobre el amor dice, amar es la actitud sobrenatural del cristiano, porque el amor es la naturaleza de Cristo. Para que un cristiano no ame, se requiere que se lo proponga hacer y se esfuerce en ello, es decir, en no amar, tal como tendría que hacerlo para dejar de respirar. Para dejar de amar de forma habitual se requiere tener el hábito de resistir a Cristo como el Señor de su corazón. Y siguiendo la analogía de la respiración, cuando Cristo tiene su lugar merecido y adecuado en nuestros corazones, no necesitamos recibir instrucción de amar. No necesitamos que alguien nos diga que tenemos que amar cuando tenemos al Señor Jesucristo en su trono en nuestro corazón. Así como nadie tiene que decirnos que debemos respirar. Tarde o temprano esto va a suceder, porque amar es tan natural para la persona espiritual como lo es respirar para la persona natural. ¿Será, iglesia, que algunos de nosotros estamos aguantando la respiración? Ciertamente, de manera independiente de cuán arraigados y cimentados estemos en amor, tenemos por delante cientos de miles de kilómetros que recorrer en el camino del amor. Necesitamos hacer eco de esta oración, entonces nosotros para nuestra realidad, cimiéntanos y arráiganos en amor, Señor. Lo que sigue a estar arraigados y cimentados en amor, ve cómo se va enlazando todo el pensamiento paulino. Dice, ustedes, ya que están arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Esto no es para algunos pocos, esta experiencia, no es para el liderazgo de los efesios, no es para los más espirituales, para los más dedicados. La oración de Pablo dice ustedes y enfatiza, todos los santos comprendan, y aquí lo expresa en términos de dimensión, ¿no? Dice anchura, longitud, altura, profundidad. No solo comprender, sino conocer. ¿Qué cosa? El amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Los comentaristas modernos nos previenen, nos advierten de que no tenemos que tomar con literalidad esto de las dimensiones o interpretarlo de manera literal.
está usando Pablo posiblemente algo retórico, algo poético, pero sin embargo, y esto quiero compartírselo, dice, me parece legítimo decir que el amor de Cristo es suficientemente ancho para abrazar a toda la humanidad, especialmente a judíos y gentiles, el tema de estos capítulos. Es lo suficientemente largo para durar toda la eternidad, lo suficientemente profundo como para alcanzar al pecador más degradado y lo suficientemente alto como para exaltarlo hasta el cielo. Esta experiencia de comprender y de conocer el amor de Cristo es una experiencia, iglesia, que nos convoca a todos, es comunitaria, con todos los santos. Ningún miembro debería quedarse atrás o pospuesto de esta experiencia, de este conocimiento, de este comprender. Es necesario que lo hagamos juntos. Podemos diagnosticar las fallas en la comunidad, en nuestra iglesia local. Es decir, todos nosotros y también las fallas a nivel individual, las fallas particulares que yo tengo y que tú tienes. ¿Qué hacemos como iglesia local para ser capaces de comprender y conocer el amor de Cristo? Y por otro lado, ¿qué estás haciendo tú en tu experiencia individual también en este mismo propósito? Quienes resisten a integrar la comunidad de fe, y cuando digo resisten a integrar, estoy hablando más allá de asistir. Usted puede asistir a la iglesia y aún estar resistiendo el ser parte de la comunidad. ¿Sí? Llega a asistir, pero no llega a integrarse. Usted va a vivir una experiencia estrecha, limitada en cuanto a esto. Y se va a privar a sí mismo de comprender y de conocer más sobre el amor de Cristo. Un llamado que es para todos los creyentes, para toda iglesia local. Los que estamos aquí en Macul, los que están en La Reina, en Ñuñoa, en Peñalolén, toda iglesia local bíblicamente que se ha establecido tiene esta meta de conocer y de comprender el amor de Cristo. Pero nosotros necesitamos integrarnos, necesitamos subirnos, por decirlo así, a este barco juntos y comprender el amor de Cristo y conocer el amor de Cristo. Antes de pensar en actividades, debemos orar. ¿Cómo nosotros crecemos? Bueno, hagamos alguna actividad, hablemos del amor, sí está bien, pero el texto nos enseña que hay que poner cierta prioridad. Lo primero que tenemos que hacer es orar en esta dirección, de manera que nuestra disposición interna cambie. Si nuestra disposición interna no cambia, podemos hacer 1000 cosas, pero todo va a ser con un efecto de corto plazo. Es la transformación interna la que hace que los efectos perduren en el tiempo y se extiendan más allá y que podamos seguir creciendo y desarrollándonos como iglesia. Verso 19, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Pablo habla de conocer el amor de Cristo, que excede el conocimiento. Conocer el amor de Cristo nos lleva mucho más allá del simple conocimiento. Decía un autor que siempre aquí está hablando de conocimiento espiritual. No está contrarrestando conocimiento humano al conocimiento espiritual. Pero aún conocer el amor de Cristo sobrepasa ese conocimiento espiritual, porque proviene de una fuente de grandeza infinita. Recuerde que primero recién había estado hablando en términos de dimensiones. Y esas dimensiones del amor del Señor son eternas, son infinitas. Por lo tanto, nuestra mente, que es finita, no alcanza a dimensionarlas. Pero sí tenemos lo suficiente para poder correr tras esto, para poder perseguir estos objetivos. Este no es el amor que nosotros tenemos hacia Cristo, sino que está hablando del amor de Cristo. Solo si conocemos el amor de Cristo, solo si hemos experimentado el amor de Cristo, estaremos en condiciones de amar a Dios y amar a los demás. Primera de Juan 19:21, muy claro, no necesita comentario. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, iglesia. Si alguien dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. No puede ser más directo el apóstol Juan. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Tenemos el mandato de amar porque recibimos amor en gran medida. Cuando Dios te manda a amar, es porque Él te amó primero en gran medida. Cuando Dios te manda a hacer algo, Dios te da
las herramientas necesarias para que tú puedas hacerlo. Si Dios nos manda a hacer un mueble, Dios nos va a dar las herramientas, nos va a dar la madera, nos va a dar los clavos, nos va a dar el plano, nos va a dar absolutamente todo. Pero a nosotros nos toca hacerlo. A nosotros nos toca obedecer. Tenemos el mandato de amar y tenemos la capacidad de amar también en vista de lo que hemos recibido de Dios. El amor mundano está basado en la atracción y por ende solo dura mientras subsista la atracción. El amor de Cristo está basado en su propia naturaleza y por lo tanto dura para siempre. El amor del mundo dura hasta que eres ofendido o repudiado. El amor de Cristo perdura a pesar de las ofensas y el repudio. El amor mundano ama por lo que puede obtener a cambio. El amor de Cristo ama por todo lo que puede dar. Lo que es incomprensible para el mundo debe ser la manera normal de vivir para el Hijo de Dios, dice John MacArthur. ¿Cuál será el resultado de esta oración en relación con el amor? Lo que sigue en nuestro versículo, para que sean llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Pablo termina con esta petición que está relacionada con la anterior. En tanto estamos arraigados y cementados en amor, somos capaces de comprender el amor de Cristo y seremos llenos hasta la medida de toda plenitud de Dios. ¿Cómo entendemos esto? Es similar a lo que dice el apóstol Pedro, ¿no? Cuando dice, sed santos como Dios es santo. Es una idea similar. Existe una realidad en esta oración que apunta hacia lo eterno, ¿sí? Hacia la medida de toda plenitud de Dios. Pero también hay una realidad en cuanto a lo que estamos viviendo hoy. Hay una demanda que apunta a nuestra actualidad también. Es decir, esto no es tan solamente cuando Cristo venga, vamos a ser hasta la medida de la plenitud de Dios. No, esto también es una meta, amados hermanos, y es una petición de oración para el hoy. Para el hoy. Otra manera de expresar esta perspectiva es que llegaremos a ser como Cristo, que es el propósito y la promesa de Dios, porque Cristo mismo es la plenitud de Dios. Es otra manera de decir lo mismo. Romanos 8, 28, 29, escuche bien, dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Dios nos ha llamado, nos ha predestinado para ser conforme a la imagen de su Hijo, para experimentar la plenitud de Dios. Y eso no es solamente en términos de cuando Cristo vuelva por nosotros. Allí vamos a tener cuerpo glorificado, no habrá más pecado en nosotros. Pero esto sigue siendo una realidad que tenemos que perseguir en el ahora. Otra manera más que menciona otro autor, si aún no logra comprenderlo del todo, dice, otra manera de decirlo es que logramos la plenitud del amor del que Pablo había estado hablando en su oración anteriormente. Podemos hacer un resumen de las oraciones paulinas, ¿no? Él ora para que sus lectores reciban la fuerza del Espíritu y conozcan el señorío de Cristo, el arraigo de sus vidas en amor, el conocimiento del amor de Cristo en todas sus dimensiones y la plenitud de Dios mismo. Ahí está condensada todo lo que dice en relación con las peticiones del apóstol Pablo y que debiesen ser también, hermanos, incluidas en nuestras oraciones. Como decía yo antes, ¿por qué estamos orando hoy? Tenemos que orar también por asuntos espirituales como estos. Finalmente, el punto 3 es más corto, así que no se preocupe. Dios atiende sin reserva nuestra oración. Verso 20 y verso 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Las peticiones de Pablo, hermanos, ¿cómo eran? Eran peticiones espirituales, eran peticiones calibradas, llenas del propósito de Dios, trascendentes. Pero el Dios de las riquezas en gloria tiene poder para responder aún más abundantemente que nuestra oración, dice el apóstol Pablo. Porque Dios es abundante, es infinito, eterno, pero nuestro entendimiento, lo que nosotros entendemos o pedimos es estrecho. Pero lo que Dios es ilimitado. Según su carácter, sabiduría y omnipotencia, nuestras oraciones serán respondidas.
Nosotros pedimos y entendemos de una manera limitada, es cierto, pero eso es lo que nos corresponde, pedir de una manera limitada tal vez, pero bíblica, escritural, revelada. Y Dios nos va a responder, y Dios nos va a responder de manera abundante, dice el texto. De hecho, si nosotros aplicamos el verso 20 a lo que Pablo nos ha enseñado anteriormente, podríamos entender que somos débiles espiritualmente. Y Dios nos va a fortalecer, más allá incluso de lo que nosotros pensamos que necesitamos ser fortalecidos. Porque Él responde abundantemente, ¿se da cuenta? No podemos nosotros experimentar un grado mayor de amor. Entonces nosotros decimos, me cuesta amar a tal hermano. Pero cuando yo oro honestamente y sinceramente delante de la presencia del Señor, Dios me va a dar y va a despertar en mí esa capacidad, porque Él me va a responder más abundantemente de lo que yo pienso o percibo. Dios está, amados hermanos, en disposición de responder oraciones como esta. Dios responderá con poder frente a nuestra impotencia. Dios va a responder con poder frente a nuestra impotencia. Cada vez que oramos conforme a su propósito. La habilidad infinita de Dios, dice John Stott, me parece, ¿sí? La habilidad infinita de Dios es ir más allá de nuestras oraciones, pensamientos y sueños. Es según el poder que actúa en nosotros. Dentro nuestro individualmente, Cristo morando en nuestros corazones por fe, de manera particular. Y dentro de nuestro pueblo, podríamos hablar de la iglesia local, pues somos la morada de Dios por su Espíritu. Es algo que vimos hace unas predicaciones atrás. Es el poder de la resurrección, el poder que levantó a Cristo de la muerte, lo que lo entronizó en lugares celestiales y luego lo exaltó y lo entronizó y nos entronizó a nosotros con Él allí. Este es el poder que está obrando en los cristianos y en la iglesia. Este es el poder o una manifestación del poder que Dios tiene a disposición para respondernos peticiones como esta. ¿Habrá límite en el poder de Dios cuando sus hijos piden para que Cristo habite en nosotros? No existe ninguna duda en la mente de los creyentes en el sentido de que Dios es poderoso para hacer más de lo que nosotros podemos concebir. Pero muy pocos cristianos disfrutan de la verdad, el privilegio de verle hacer eso en sus vidas, dice MacArthur, porque no están siguiendo el patrón de capacitación espiritual presentado en estos versículos. Hay un patrón, que yo traté un poco de conducirlos esta mañana por allí. Vuelva a leerlo, trate de seguir ese hilo conductor. Hay un patrón de crecimiento, de escala, de ir creciendo espiritualmente. Y conforme vamos creciendo, esto también va siendo parte nuestra, pero también es una oración. Esto es grandioso, hermanos. Verso 21. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Esto se conoce como doxología. Es una especie de fórmula mediante la cual se invita a la alabanza de la gloria de Dios. Casi siempre es una exhortación al ser humano. Se bendice con ella al Señor. Termina su oración de esta manera el apóstol Pablo, dando gloria a Dios. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia. De ninguna manera a los seres humanos, a nosotros, que somos, en el mejor de los casos, instrumentos en sus manos. Recuerde que anteriormente él había hablado mucho de su ministerio, en lo que compartimos la semana pasada. Entonces hay que poner las cosas siempre en su lugar. Los hombres somos hombres, instrumentos, pero la gloria final de la obra de Dios en sus hijos, en su iglesia, la gloria se la lleva solamente Dios. Y esto no es temporal, no es por algún tiempo corto, sino es que es por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Gloria al Señor por la obra que hace en nosotros, sus hijos. Dios debe ser glorificado, hermanos. Lo que tú crees que necesitas hoy, hermano, hermana, es muy probable que no lo estés necesitando realmente. La resolución, algún problema particular, un aumento de sueldo, un problema en el seno familiar, sí, necesitas una solución a esa contingencia. Pero lo que más necesitas es lo que Pablo nos está exponiendo esta mañana.
fortalezas a nivel del fundamento de nuestras vidas. No necesitas más vacaciones o días libres. Necesitas la fortaleza en el hombre interior. No necesitas llenar tu casa de cosas nuevas. Necesitas que Cristo habite en tu casa. No necesitas demandar amor cuando has recibido el amor más grande de Dios a favor tuyo a través de Cristo. No necesitas buscar llenar los vacíos de tu corazón cuando en Dios tienes toda plenitud. Termino con estas palabras de Warren Wiersbe. Pablo sabía que si el hombre interior es lo que debe ser, el hombre exterior lo será a su debido tiempo. Es decir, una realidad interna se expresa externamente. Ese es el pensamiento. Muchas de las oraciones que hacemos se enfocan solo en necesidades físicas y materiales y no las profundas necesidades internas del corazón. Nos haría bien usar estas oraciones carcelarias como si fueran nuestras y pedirlas a Dios que nos ayude en nuestro hombre interior. Es allí en nuestro hombre interior, hermano, iglesia, donde están nuestras necesidades más grandes. Cierre sus ojos, oremos y demos gracias. Padre Celestial, gracias. Gracias por este precioso pasaje. Una instrucción en oración, pero también un escáner para nosotros, para nuestro corazón, que tan fácilmente se descarría de tus propósitos, Señor. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, a aplicarla a nuestro corazón. Ayúdanos a meditar en esto, Señor. Y transfórmanos, Señor. Tal como hemos dicho, hay hermanos acá debilitados en su hombre interior, estoy seguro de eso. No porque alguien me lo diga, no. Es por la experiencia humana, es por lo que nos toca vivir. Yo te ruego en favor de ellos, haciendo un eco de lo que Pablo nos enseña. Fortalece, Dios, el hombre interior de aquellos que están debilitados, de manera que habite Cristo en sus corazones. Señor, aquellos que estamos teniendo problemas con el amor, Señor, con el amor fraternal, aquellos que estamos esperando que nos den más que nosotros dar, te ruego, Señor, que podamos ver el amor a la luz de la cruz del Calvario, Señor. Que podamos experimentar esa plenitud de la cual nos habla tu palabra esta mañana, Señor. Obra en nosotros, Señor, de manera más abundante de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Finalmente, todo resultado será siempre para gloria de tu santo nombre y no por algo bueno que haya en nosotros, sino solamente tu bondad expresada en favor de viles y pequeños pecadores. Te bendecimos y te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.